Desde hace más de 2000 años, la humanidad ha cargado con una de las promesas más trascendentales de la historia, la segunda venida de Cristo. Un evento anunciado en las Escrituras, esperado con fervor por millones y cuestionado con escepticismo por otros tantos. La idea de que algún día los cielos se abrirán y el Hijo del Hombre descenderá con poder y gloria ha marcado culturas, ha inspirado movimientos y también ha generado divisiones. Pero la gran pregunta persiste: ¿se trata de una realidad futura, de una metáfora espiritual o simplemente de un mito heredado de la tradición? Para algunos, la segunda venida es la culminación de la esperanza cristiana, el momento en que toda injusticia será corregida, en que el mal será derrotado y la humanidad entrará en una nueva era de justicia eterna. Para ellos, no es un símbolo ni una exageración, es una certeza absoluta, inscrita en las páginas de la Biblia y grabada en la fe de los creyentes. Cada generación que ha pasado ha mirado al cielo con expectación, preguntándose si serían ellos los testigos de aquel día glorioso. Sin embargo, otros interpretan estas promesas de manera distinta. Dicen que la segunda venida no debe entenderse como un acontecimiento literal, sino como un lenguaje simbólico que revela una verdad más profunda: la presencia constante de Cristo en la vida de quienes lo siguen. Bajo esta visión, la venida no se espera en un futuro lejano, sino que ocurre aquí y ahora, cada vez que el amor vence al odio, cada vez que la justicia triunfa sobre la opresión, cada vez que un corazón humano se transforma. Y están también quienes consideran todo este discurso como un mito, un relato construido en tiempos antiguos para dar esperanza a comunidades perseguidas y oprimidas. Desde esta perspectiva, la idea de la segunda venida es vista como una forma de consuelo, un recurso narrativo para mantener la fe viva en medio de la incertidumbre, pero sin base histórica ni posibilidad real de cumplirse. ¿Dónde queda la verdad? ¿Cómo podemos acercarnos a un tema tan cargado de misterio y emoción? Lo cierto es que la segunda venida de Cristo no es solo una cuestión religiosa, también es un espejo que refleja las aspiraciones más profundas de la humanidad en justicia, redención, victoria sobre el mal y la esperanza de un futuro mejor. Hoy te invito a caminar juntos a través de las Escrituras, de la historia y de las interpretaciones, para descubrir cómo ha evolucionado este tema a lo largo del tiempo. Nos preguntaremos qué significa realmente esta promesa y qué impacto tiene en nuestras vidas actuales. ¿Mito, metáfora o realidad? Esa es la pregunta que guiará nuestra reflexión. Para comenzar a entender la segunda venida de Cristo, debemos regresar a las raíces bíblicas. En el Nuevo Testamento, particularmente en los Evangelios y en las cartas apostólicas, abundan las referencias a este acontecimiento. Jesús mismo, según los evangelistas, habló de su regreso. En Mateo 24, por ejemplo, se describe con imágenes poderosas: en el Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Estas palabras han sido repetidas por generaciones enteras, infundiendo una mezcla de esperanza y temor. El apóstol Pablo, por su parte, escribió a los tesalonicenses asegurando que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Para Pablo, esta venida era inminente, casi inmediata. Tanto él como muchos de sus contemporáneos vivían convencidos de que presenciarían ese acontecimiento en sus propios días. Esa expectativa se convirtió en el motor de la primera comunidad cristiana, que resistía persecuciones, marginaciones y pruebas con la esperanza firme de que Cristo volvería pronto para poner fin a su sufrimiento. Pero el tiempo pasó. Décadas se transformaron en siglos, y los cristianos comenzaron a preguntarse: ¿qué significa que Jesús no haya regresado aún? Con el paso de los años surgieron interpretaciones diversas. Algunos insistieron en la literalidad de la promesa. No importaba cuánto tardara, el día llegaría. Otros, en cambio, empezaron a leer el mensaje de manera más simbólica, sugiriendo que el verdadero regreso de Cristo no debía esperarse en el cielo, sino en la transformación de la humanidad por medio de su mensaje. Aquí surge una tensión que aún persiste. Para unos, la demora es una prueba de fe, una invitación a la paciencia y a la fidelidad. Para otros, la demora es evidencia de que quizá la promesa no era más que una forma poética de hablar de la esperanza. Y es justamente en esa tensión donde se alimenta el debate. ¿Debemos esperar un evento cósmico y glorioso, o debemos reconocer la venida de Cristo en cada acto de amor y justicia que se manifiesta en la tierra? Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones, la idea de la segunda venida moldeó profundamente la historia de Occidente. Guerras, reformas, movimientos sociales y hasta la organización del tiempo se vieron influidos por esa esperanza. La visión de un futuro radicalmente transformado mantuvo viva la fe de millones, incluso en los momentos más oscuros de la historia humana. Al mirar la historia encontramos que la segunda venida de Cristo ha inspirado tanto movimientos espirituales de esperanza
como episodios de fanatismo. Durante la Edad Media, por ejemplo, hubo grupos que abandonaron todo lo que tenían convencidos de que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina. En diferentes siglos se registran profecías que anunciaban fechas exactas para el retorno de Cristo. Una y otra vez esas fechas llegaban y pasaban, dejando tras de sí frustración, dudas y en algunos casos nuevas divisiones dentro de la fe. Este fenómeno se conoce como expectativa apocalíptica. La humanidad, en su anhelo por un futuro distinto, ha tendido a buscar señales, a leer en terremotos, guerras y epidemias los presagios de un final inminente. Y aunque muchas de esas interpretaciones se demostraron erróneas, el deseo profundo que las sostenía seguía intacto en él, anhelo de justicia absoluta, de redención total, de un mundo sin dolor ni maldad. Al mismo tiempo, grandes pensadores y teólogos propusieron lecturas diferentes. Algunos afirmaban que Cristo ya había regresado de manera espiritual en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. Otros sostenían que la segunda venida debía entenderse como un acontecimiento continuo, presente en cada despertar de fe, en cada conversión auténtica, en cada comunidad que busca vivir según los valores del Evangelio. En esta visión, no se trata de esperar un evento lejano, sino de reconocer una presencia constante que transforma la historia desde dentro. Sin embargo, no podemos ignorar a quienes consideran todo esto como un mito. Desde una perspectiva crítica, argumentan que las promesas del regreso de Cristo surgieron en un contexto de sufrimiento y persecución. Para las primeras comunidades cristianas, hablar de la venida del Señor era hablar de esperanza, era afirmar que el mal no tendría la última palabra. En ese sentido, no se trataba de un anuncio literal, sino de una narrativa destinada a dar fuerza en medio de la adversidad. El punto clave es que, ya sea entendido como mito, metáfora o realidad, el tema de la segunda venida de Cristo toca fibras universales. Nos confronta con preguntas que trascienden lo religioso. ¿Habrá un final para la injusticia? ¿Es posible un futuro en el que el bien prevalezca? ¿Vivimos con la esperanza de que el mundo pueda ser distinto? Son interrogantes que todo ser humano, creyente o no, ha enfrentado en algún momento de su vida. Si observamos más de cerca, la segunda venida de Cristo también refleja un dilema humano profundo, a la tensión entre el tiempo presente y la esperanza futura. Para muchos creyentes, vivir con la expectativa de que Cristo volverá significa adoptar una vida de vigilancia, de preparación, de no dejarse arrastrar por las injusticias del mundo. Es un llamado a la perseverancia. Las palabras de Jesús en los Evangelios lo recalcan: velad, porque no sabéis el día ni la hora. La incertidumbre del momento exacto no es un error, sino parte esencial del mensaje: mantener al ser humano despierto espiritualmente. Por otro lado, entender la segunda venida como metáfora abre un camino distinto. Bajo esta visión, no se trata de un evento que sucederá algún día en el calendario, sino de una transformación que debe empezar en cada corazón. El regreso de Cristo se manifiesta en la medida en que el amor, la justicia y la verdad encuentran espacio en nuestras vidas. Cuando alguien elige perdonar en vez de vengarse, cuando una comunidad se organiza para defender a los más débiles, cuando se alza la voz contra la opresión, ahí, de algún modo, se hace presente esa venida de Cristo. Ahora bien, si adoptamos la postura de que todo esto es un mito, la reflexión no desaparece, sino que se transforma. Considerar el relato como mito no significa necesariamente verlo como mentira, sino como una narrativa simbólica que encierra una verdad existencial. Los mitos han acompañado a la humanidad desde tiempos antiguos, ofreciendo sentido a lo que parecía inexplicable. Bajo esa óptica, la segunda venida sería la expresión de un deseo colectivo, el anhelo de que, tarde o temprano, el mal sea derrotado y la justicia prevalezca. El poder de esta promesa, ya sea real, simbólica o mítica, radica en su capacidad de movilizar. Ha inspirado a personas a luchar por causas justas, a mantener la fe en medio del dolor, a construir comunidades donde la esperanza se convierte en acción concreta. Incluso los escépticos, al escucharla, no pueden evitar reconocer la fuerza que tiene la idea de un mundo transformado, donde el sufrimiento no es eterno y la maldad no es definitiva. Quizá la verdadera cuestión no sea si la segunda venida ocurrirá en los términos que imaginamos, sino qué hacemos nosotros con esa esperanza. La usamos como un escape, como una excusa para no actuar y esperar pasivamente que todo cambie, o la convertimos en una motivación para vivir con mayor responsabilidad, para sembrar en el presente aquello que soñamos para el futuro. La segunda venida de Cristo, al final, es más que un debate teológico, es una invitación a reflexionar sobre la manera en que vivimos hoy, porque independientemente de si creemos que Cristo volverá literalmente sobre las nubes, o si pensamos que su venida es un símbolo de transformación interior, lo cierto es que la promesa nos confronta con una elección a vivir en la indiferencia o vivir con esperanza activa. Si la vemos como una realidad futura, entonces el llamado es a prepararnos, a mantener la fe,
a no perder de vista que cada acción nuestra tiene un peso eterno. Si la entendemos como metáfora, nos reta a ser instrumentos de esa venida aquí y ahora, a encarnar en nuestra vida el amor y la justicia que Cristo enseñó. Y si la consideramos mito, incluso en ese caso nos queda la enseñanza de que la humanidad siempre ha soñado con un final distinto, con un mañana que supere el dolor del presente. Ese anhelo, lejos de ser despreciado, puede convertirse en motor de cambio. El mito, la metáfora o la realidad no se excluyen mutuamente. Pueden coexistir en diferentes niveles de comprensión. El lenguaje religioso, al fin y al cabo, no siempre busca describir hechos verificables, sino verdades que tocan lo más profundo del ser humano. La segunda venida de Cristo, sea cual sea su interpretación, nos recuerda que no estamos condenados a aceptar la injusticia como destino final, que aún queda espacio para la esperanza, que todavía podemos elegir el bien sobre el mal. Quizá entonces la pregunta más importante no sea si Cristo volverá en un día específico, sino si permitimos que su presencia transforme nuestra historia personal y colectiva. Tal vez la segunda venida no deba buscarse en las nubes, sino en el rostro del hambriento que recibe alimento, en el perdón que sana heridas, en la comunidad que defiende la vida, en la valentía de quienes, contra toda esperanza, siguen creyendo en un futuro mejor. Y sin embargo, el misterio permanece. La fe cristiana sostiene que un día, cuando nadie lo espere, el Señor volverá con gloria. Ese misterio no se puede calcular ni controlar, pero alimenta la esperanza de millones. Otros seguirán viéndolo como una parábola o como un relato mítico, y también eso es válido. Lo esencial es reconocer que, detrás de estas visiones distintas, se esconde una misma necesidad en que el dolor no sea eterno, que la injusticia no tenga la última palabra, que la vida pueda renacer incluso en medio de la muerte. Mito, metáfora o realidad. A la segunda venida de Cristo es, en última instancia, un reflejo de la búsqueda más profunda de la humanidad. Una búsqueda que nos recuerda que no estamos solos en nuestra historia, que hay una promesa de luz aún en las noches más oscuras, y que el verdadero reto no está solo en esperar lo que vendrá, sino en decidir qué hacemos con nuestra fe y nuestra esperanza hoy.